Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo. Aleluya. Comentarios. Gracias, Jesús. Bendiciones a todos. Qué bueno reencontrarnos. Ahí vamos leyendo de a poquito los comentarios. Bendiciones, familia, ¿cómo andan? Estamos felices de poder estar en otro en vivo, de conectarnos. Agradecemos a todos los espectadores que están ahí del otro lado, siempre prendidos para recibir una palabra, para levantar un altar de adoración, de intercesión al Señor, para poder establecer algo extraordinario de parte de Dios, pero sobre todo para generar un ámbito profético, un ámbito apostólico, donde lo que era imposible comience a ser posible. Así que estamos felices de cada en vivo que hacemos, Estamos siempre ahí, estamos contentos de estar en este en vivo, pero sobre todas las cosas sabemos que hoy es una noche especial, como todos los martes son especiales, como todos los en vivos son especiales. Y siempre estamos declarando específicamente los martes, martes de gloria, martes de bendición. Estamos declarando el poder de la palabra, estamos viendo milagros, estamos viendo sanidades, estamos viendo prodigios, estamos viendo maravillas. Y lo bueno es cuando no solamente se suelta la palabra, sino también se manifiesta la palabra. Y eso es lo glorioso del Señor, no solamente soltar una palabra, sino ver el resultado de esa palabra. Así que estamos felices y creyendo que es el año, como se ha profetizado desde el inicio, es el año de la palabra, es el año de lo sobrenatural, es el año donde veremos cosas que nunca imaginamos, que nunca pensamos, que nunca creímos que íbamos a pasar, pero de pronto cosas que son permitidas por Dios para poder ver su mano de poder. Yo siempre digo que no podemos, cuando paso una crisis de enfermedad, es el simple hecho de que Dios me quiere mostrar su carácter como Jehová Rafa. Cuando paso una situación o una crisis matrimonial, Dios se quiere presentar como el Yadai, como el Todopoderoso, como aquel que todo lo restaura. Cuando paso una situación de depresión, de abandono, de tristeza, bueno, ahí aparece el carácter de Jehová Emanuel, Dios con nosotros, del que está siempre a nuestro lado, del que nunca nos deja, del que nunca nos abandona, del que nos respalda en todo. También cuando pasamos una crisis financiera, está el dueño de la plata y el oro, el gran yo soy, aleluya, y el Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra autoridad, nuestra bandera, aquel que realmente a donde vamos y a donde caminamos portamos ese poder extraordinario del Señor para establecer la victoria en todos los ámbitos. Entonces, durante toda la palabra, durante toda la escritura, vemos los diferentes caracteres de Yahweh. Precisamente en el Salmo 23 se manifiestan muchos caracteres del Señor con respecto a lo que Él quiere hacer con nosotros y a lo que Él está haciendo para nosotros. Entonces ahí es donde nosotros podemos desarrollarnos como hijos, podemos hablar como hijos, podemos actuar como hijos. Ahí, como dice en Romanos capítulo 8, donde dice que no se nos dio un espíritu de esclavitud para estar sujeto a esa esclavitud, sino que se nos dio un espíritu de adopción para que clamemos Abba Padre, para que clamemos
llamemos Abba Padre. También la Escritura dice ahí en Romano mismo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En toda la Biblia el Señor nos habla, en toda la Escritura el Señor nos habla de una progresión, de un progreso. Él dice que en Él iremos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. El tema es cuando no entendemos esa palabra. Algo que veíamos durante los en vivo es el caso de Jeremías. Jeremías estando preso en el patio de la cárcel. Imagínense lo que es que un profeta esté preso en el patio de la cárcel, y el patio de la cárcel era el patio de donde la ciudad era como una exposición, donde toda la ciudad pasaba por ese patio y veía al que estaba apresado, y de pronto que pasaban, imagínense, veían al profeta Jeremías, más de uno. Imagínense que ahora ustedes vayan al centro y me vean a mí preso ahí en la plaza, y más de uno va a decir, viste, yo sabía que andaba en algo raro, ¿no? Más de uno critica, más de uno puede criticar esa situación, porque lo primero que vemos cuando un ministro está pasando por una adversidad es, y en algo habrá pecado, en algo le habrá errado, algo habrá hecho, yo sabía que no puede ir tan bien, algo estaba haciendo que iba mal, y bueno, y ahí está el Señor obrando con justicia. Pasa en la Biblia, y pasó con los apóstoles, pasó con el apóstol Pablo, cuando dice la Escritura que se le prendió una serpiente de su mano, y los naturales que estaban alrededor decían, miren, la justicia no deja vivir a este hombre, si no Dios no hubiese permitido que la serpiente se le cuelgue en su mano. Algo que yo escuchaba ayer en unas conversaciones es que muchas veces, está sonando el teléfono de la radio, es que muchas veces nosotros preguntamos por qué Dios permite que pase esta situación. Escuchaba un testimonio y este varón contaba cómo Dios lo había sacado de ciertas situaciones, pero que él se preguntaba por qué Dios me permitiste pasar por eso, por qué Dios me permitiste hacer eso. Pasó en mi caso también, cuando yo he cometido errores y horrores en la vida, le he preguntado a Dios, ¿por qué permitiste que yo pasara por eso? ¿Por qué permitiste que yo hiciera eso? ¿Por qué permitiste? Y Dios dice, yo no permití nada. O sea, todo lo que nosotros hacemos simplemente es porque hay algo que se llama corrupción en la carne. Es corrupción en la carne, o pecado, o iniquidad. Es una rebelión, es una esencia que llevamos en la carne. Y lamentablemente, cuando el espíritu no está bien conectado a Dios, bien cimentado a Dios, literalmente terminamos cometiendo actos de errores, actos a través de la carne, actos a través de lo que tenemos y portamos dentro, que a veces ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero de pronto decimos, ¿cómo puede ser si yo venía bien y caí en esto? Bueno, es que quizás yo no solucioné esa área, es que quizás yo no hablé a tiempo, es que quizás no tomé el consejo cuando me lo dieron, es que quizás Dios me venía previniendo y no lo quise ver, no quise escuchar, no quise agachar la cabeza y decir, sí, me está pasando esto, y eso empieza a demostrar un destello de soberbia, un destello de arrogancia, un destello de orgullo, y dice la Escritura que en la altivez del espíritu está la caída. Entonces, cuando nosotros creemos que todo lo podemos, que lo logramos, que no necesito consejo de nadie, que cómo yo le voy a decir a otro pastor que estoy mal, cómo yo le voy a decir a otro pastor que me está pasando esto, que estoy luchando con este pecado, yo siendo profeta del Señor, ¿cómo la gente me va a ver en el patio de la cárcel? ¿Cómo la gente me va a ver una serpiente colgada de la mano? Pero sin embargo, si pasamos por situaciones adversas, tenemos que sacar de un costado el pensamiento de decir, bueno, por algo le está pasando. Sí, por algo le está pasando. Y la palabra dice que todas las consecuencias o todas las crisis que atravesamos no precisamente son el resultado del pecado. La ley decía en el tiempo de Moisés que todo
todo pecado era resultado, toda enfermedad era resultado de algún pecado. Por eso la ley siempre confrontaba a los que tenían, por ejemplo, a la mujer de flujo de sangre, al leproso lo sacaban afuera de la ciudad porque decían, algo hizo, por eso Dios lo castigó. Entonces ellos veían todas esas situaciones como un castigo del resultado de su pecado. Pero sin embargo, en un punto específico de la Escritura, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿quién pecó, el padre o la madre, para que su hijo esté así como está? Y Jesús le responde con una palabra diciendo, muchachos, no todo resultó del pecado. Hay cosas que ocurren para que yo sea glorificado. Hay cosas que suceden para que yo sea glorificado. Yo no voy a justificar los actos, o sea, las acciones de pecado, las hacemos porque hay cosas que nosotros estamos portando y que no hemos solucionado, que no hemos sido liberados, o como estoy diciendo, simplemente entramos en una conexión con el espíritu del Leviatán, con la soberbia, con el orgullo, y creemos que cómo a mí no me van a llamar, cómo a mí no me van a poner acá, cómo a mí, y entramos en esa órbita de orgullo donde rápidamente vamos a caer. Por más que yo diga, yo nunca voy a caer, quédate tranquilo que vas a caer, porque tiene que ver con orgullo. No es que yo te estoy diciendo, a ver, no va a salir, porque el profeta deseó que cayera, no, sino que estoy hablando cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, cuando hay enaltecimiento, cuando creo que ya no necesito nada, o cómo a mí no me van a poner en esto, o cómo a mí no me van a pedir consejo, o cómo yo tendría que estar ahí. Cuando nosotros creemos realmente que merecemos ciertas cosas, es simplemente porque estamos transicionando un camino de orgullo y de soberbia que nos tenemos que volver y humillarnos ante el Señor para decirle, Padre amado, si no estoy aquí es porque quizás mi Padre Espiritual no me ve bien para que esté ahí. Si quizás no estoy haciendo esto es porque mi Padre Espiritual no está viendo. Si no estoy atravesando esto es porque quizás tú no me estás habilitando, porque algo realmente no está bien en mi vida y va a ser una exposición ese lugar. Entonces, pero muchas veces eso la gente no lo entiende y entran en criticar, y ahí ya entramos en el primer problema, porque si la persona critica a su Padre Espiritual, entonces ahí ya nos damos cuenta el grado de madurez, y por ese motivo ya no puede estar ahí, o sea, por ese motivo ya no está en ese lugar. Pero hay otras situaciones que no van acompañadas del acto o de la acción que nosotros podamos hacer, sino que son cosas que el Señor va permitiendo, y no hablo consecuencias de pecado, sino enfermedades o situaciones críticas que el Señor va permitiendo por el simple hecho para que Él sea glorificado. Imagínense lo que es que más de 30 años un muchacho esté sordo mudo para que solo el Señor sea glorificado. O sea, Dios no le va a interesar si te sientes mal o te sientes bien. Él siempre va a poder respaldar a la persona o a la familia que está creyendo que en ellos Dios se va a glorificar, que están confiados en una palabra, que no importa lo que se pueda venir abajo, que no importa lo que se pueda desmoronar a tu lado, cuando tú tienes una palabra, tú tienes que demostrar y sostener en medio de esa palabra, no porque yo le tenga que demostrar a Dios, sino porque le tenemos que demostrar a los que no creen en Dios. Algo que me impacta es cuando Elías dice, Señor, que descienda fuego del cielo, no para que yo vea que tú eres Dios, yo ya sé que tú eres Dios, sino para que estos crean que tú eres Dios. Señor, respalda a este profeta y muestra que soy profeta de Yahweh, pero no porque yo necesita creer que soy tu profeta, sino para que los que están aquí vean que soy tu profeta. Esa es la oración de Elías le dice, Señor, yo no tengo que verificar que tú eres Dios, yo no tengo que soltar una palabra profética para saber que soy tu profeta, yo no necesito tú haces milagro, yo no necesito ver un milagro para saber que tú eres el Dios de los milagros, yo solamente creo en ti porque tú me has dado la vida.
Porque tú me has producido salvación, porque tú me has dado una familia, porque tú has levantado, aleluya, a mis hijos de cada situación adversa y de cada diagnóstico que médicos han dado, y tú los revertiste en un abrir y cerrar de ojo. Entonces yo recuerdo cuando una vez un pastor amigo se me acerca y me dice: ¿no tenés miedo que una pierna no se estire alguna vez que estés tirando pierna y la pierna no se estire? ¿No tenés miedo que no se estire? Imagínate que hay mucha gente y de pronto la pierna no se estire, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo: no, la verdad que eso no me preocupa, ni siquiera me pongo a pensar si se va a estirar o no se va a estirar. Lo que yo sé es que si se estira es porque Dios quiere glorificar a Cristo, y si no se estira es porque esa persona no está preparada para recibir ese milagro. Porque Dios, cada vez que Cristo va a ser glorificado, entonces Dios siempre va a hacer algo poderoso. Yo siempre he dicho que cuando salimos a hacer un evangelismo, cuando salimos a hacer una campaña, yo digo: ¿ustedes creen que el Señor no va a respaldar un evento que va a salvar almas? Ahora, si en ese evento no se va a salvar nadie, entonces obviamente va a llover, va a estar mal el tiempo, va a haber un montón de obstáculos, pero cuando almas se van a salvar, Dios va a respaldar esa eventualidad. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a glorificar a Cristo, no a que nosotros seamos glorificados, no a que nosotros seamos aplaudidos, no a que nosotros seamos celebrados, sino que Jesucristo sea glorificado. Y nosotros podemos, mi amado, por eso les hablamos, podemos verlos en cada caminar. Yo vi a mi hijo levantarse de entre los muertos, nadie me lo contó, no es que alguien me dijo: Dios sana, Dios liberta, no, yo lo vi operar en mi casa, yo lo vi operar en mi familia, yo lo vi operar en mi matrimonio, yo lo vi operar en mi finanza, yo lo vi operar en todos los ámbitos y lo sigo viendo operar. Por eso uno no habla de una información, sino que habla desde la revelación de que Cristo se ha presentado, de que Cristo se ha manifestado, aleluya, de que Cristo se sigue manifestando. Por eso yo te animo desde este en vivo, que si Dios te ha soltado una palabra, mantente en esa palabra. Tú no necesitas ser una persona emocional, sentimental. Cuando te mueves por las emociones y por los sentimientos, y esa emoción rápido pasarán unos días y ya se acabará, se apagará esa emoción, se apagará ese sentimiento y se volverá un desgano, se volverá una carga, se volverá una frustración. Si Dios no te mandó a hacer algo y fue algo por emocionalidad, pronto se va a terminar. Porque cuando Dios te manda a hacer algo, tú lo haces porque Él te envió y Él te respalda. Tú no necesitas que ocurra nada fuera de lugar para creer que Dios te mandó a hacer algo. Cuando Dios te manda, tú sabes que Él es el que te sostiene, que Él es el que te provee, que Él es el que está a tu lado, que Él es el que te respalda, que no importa los pronósticos que te estén dando, que no importa ni siquiera el pronóstico de mi bolsillo que me esté dando. Hemos llevado eventos, hermanos, amados míos, hemos llevado eventos a cabo cuando en los bolsillos nos decían: es imposible hacer este evento. Hemos alquilado auditorios cuando nuestro bolsillo nos decía: no estás preparado para alquilar eso. Pero sin embargo, Dios nos respaldaba y Dios nos decía: vayan porque yo estoy con ustedes, vayan porque yo los respaldo, vayan. Y vimos la mano de Dios y la seguimos viendo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos sostiene. Aleluya, la palabra es la que me sostiene. La palabra sostiene mi matrimonio, la palabra sostiene el ministerio, la palabra sostiene a los hijos. La palabra es la palabra. Cuando yo me muevo por la palabra, ese poder que porta la palabra se hace manifiesto y empieza a correr los obstáculos, comienza a correr los problemas, comienza a correr las circunstancias, comienza a correr toda crisis y llegamos al objetivo que Dios había determinado que lleguemos. Aleluya. Por eso dice la Escritura que el apóstol Pablo se mantuvo cuando esa serpiente se le prendió de la mano. ¿Por qué el apóstol Pablo no se atemorizó? ¿Por qué el apóstol Pablo no se amedrentó por esa situación? Porque Dios le había hablado antes en el mar: es necesario que vayas a una isla.
Entonces Pablo dijo, bueno, estoy acá en la isla. Entonces si Dios me mandó a la isla, no es para que me muera en la isla. Dios me mandó a la isla y el enemigo me atacó en la isla porque sabe que Yahweh me mandó a la isla y va a ocurrir algo extraordinario en la isla. Gloria al Señor. Cuando el Señor te suelta una palabra, mi amado, cuando el Señor suelta una palabra sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre tu familia, el que estará ahí para aplaudirte, decirte, bueno, vamos a ver si esa palabra de Dios, es el enemigo, es el primero que te va a atacar, es el primero que va a atacar tu identidad, que va a atacar tu casa, que va a atacar tu familia. Pero si tú entiendes que la palabra el Señor te la entregó, puedes tener la serpiente colgando en tu mano, que tú la sacudirás, aleluya, en el fuego que tú mismo prendiste a través del en el fuego que tú mismo prendiste a través del Espíritu de Dios. Esa palabra que se activó, ese ministerio que se activó, será el fuego que queme, que quebrante todo diseño del infierno que quiera atacar a tu casa, que quiera atacar a tu familia, que quiera atacar a tu matrimonio. Aleluya, a alguien le estoy hablando esta noche, dígame por favor. El Señor le dice, si yo te solté la palabra, yo soy Dios para respaldarte con la palabra, yo soy Dios para proveerte por la palabra, yo soy Dios para hacerte avanzar por la palabra, yo soy Dios para acelerarte por la palabra, aleluya. Por eso Elías, aleluya, supo que el Dios mismo que habló a través de su boca para producir sequía, era el mismo Dios que iba a usar su boca para producir lluvia. Dios no cambió la boca, Dios no cambió el vientre profético. Por el mismo vientre produjo sequía y por el mismo vientre produjo la lluvia. Aleluya, ¿qué significa eso? Que la misma palabra es la que te sostiene siempre. La misma palabra es la que siempre te sostiene. La misma palabra te puede hacer pasar por sequía, pero es la misma palabra que en medio de la sequía provocará la lluvia. Aleluya, la misma palabra puede hacerte pasar por enfermedad, pero es la misma palabra que en medio de la enfermedad se activará y producirá sanidad, producirá milagro. La misma palabra te puede empujar a pasar crisis financiera, pero es la misma palabra que en medio de esa crisis se activará y provocará que tus finanzas se desaten. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Abacadosh. Él te está hablando esta noche y Él te dice, yo te he soltado la palabra, yo te he soltado la palabra, y por más que el enemigo te ataque, si yo te dije que tu hijo va a venir a mis pies, va a venir a mis pies. Si yo te dije que tu matrimonio me va a servir, me va a servir. Si yo te dije que tus hijas van a venir a mis pies, van a venir a mis pies. Si yo te dije que ibas a hacer una columna financiera, vas a hacer una columna financiera. Si yo te dije que tú y tu casa me servirán, tú y tu casa me servirán. Si yo te dije que voy a hacer algo grande con ustedes, voy a hacer algo grande. Y tú puedes decir, bueno, pero Señor, estoy pasando por crisis, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, aleluya. Pero esa es la razón para que se active la palabra. Yo siempre digo, cuando el Señor me dijo, te voy a usar en milagros muy fuertes, después viví una secuencia en la enfermedad, y yo digo, ¿cómo me va a usar en milagros si en mi casa hay enfermedad? Pero sin embargo, yo tuve que experimentar al Dios que sana para luego tener autoridad sobre la enfermedad. Amén. Cuando Dios me habló que iba a desatar finanzas, tuve que pasar crisis tremendas financieras, que parecía que no iba a salir de ahí, que parecía que todo se desmoronaba, pero el Señor me dijo, la palabra se activa en medio de la crisis y te levantas como un desatador financiero. Y se empezaron a desatar la finanza, se empezó a provocar milagros, prodigios en la finanza, empezaron gente a mandar milagros que estaban ocurriendo, juicios que habían cobrado que hacía años que no cobraban, gente que iba a cobrar los cajeros que Dios los sorprendía, gente que más de 30 años sin tener un vehículo, en una noche Dios le dio un auto, gente que se le destapaba la finanza en el ministerio. Fue impresionante, una ola de milagros. Y cada situación que atravesamos no es para arruinarnos, no es para destruirnos, no es para estancarnos, sino para que Cristo sea glorificado. Aleluya. Saca de tus labios, bueno, ¿qué habremos hecho? ¿Por qué, Señor, estoy pasando esto? ¿Por qué lo otro? No. En medio de la crisis, levanta tu mano a los cielos y dile, Padre, gracias por esta crisis.
Gracias por este diagnóstico. Gracias por esta enfermedad. Gracias por este problema. Porque esto que estoy atravesando está activando el poder de la palabra en mi vida. Y voy a ver tu poder actuar. Voy a ver tu poder manifestarse. Aleluya. Voy a ver tu poder desarrollarse. Voy a ver tu carácter. Aleluya. Operar en mi casa, operar en mi familia, operar en mis hijos. Porque si lo estoy atravesando es porque esto me está potenciando. Aleluya. Esto es como el olivo, mi amado. Cuanto más proceso pase el olivo, mejor aceite saca. Cuanto más proceso pase, más herida tiene el búfalo, más fuerza saca. Aleluya. El Señor te está diciendo que cuanto más crisis hay en tu casa, mejor va a ser tu aceite. Porque en medio de la crisis, Dios te mostrará tu madurez. Dios te mostrará tu espiritualidad. Dios te mostrará tu identidad. Dios te mostrará tu firmeza. Dios te mostrará si realmente estás creyendo o no estás creyendo. Y en eso que vas madurando, el Señor va manifestando su obra. Va manifestando su obra. Va manifestando su obra. Y como ministro del Señor a veces me toca ver personas donde el Señor le ha hablado cosas poderosas de ellos y de su casa. Pero de pronto parece que esas palabras nunca se cumplen. Parece que esas palabras nunca llegan. Y yo le pregunto, Señor, ¿pero por qué si tú le dijiste esto, tú le hablaste esto de su matrimonio, de sus hijos, de su familia? ¿Por qué nunca se cumple esa palabra? Y de pronto escuchar la voz del Señor que dice, si yo cumpliera la palabra, esa persona todavía seguiría inmadura, se perdería. ¿Por qué? Porque en sus propios actos todavía ves que no está conectado o firmemente conmigo. Entonces hay cosas que nosotros decimos, Señor, ¿por qué no la haces? ¿Por qué no la haces? Y Dios dice, si lo haría, lo pierdo. Entonces todavía no lo voy a hacer. Hasta que no entienda que necesita de mí, hasta que no entienda que debe depender de mí, hasta que no entienda que debe cumplir conmigo, hasta que no entienda que debe estar en oración, hasta que no entienda que debe estar en ayuno, hasta que no entienda, aleluya, hasta que no entienda. Muchas veces gente que le roba a Dios quiere que Dios haga cosas poderosas. Dice, todavía no estás preparado. Si yo lo hago, te pierdo. Si yo lo hago, te pierdo, te corrompo. Por eso dice la palabra, todo tiene su tiempo. Hay cosas sueltas, aleluya. Hay cosas que Dios no la desata sobre tu casa, por más que todavía tengas la palabra. No se están soltando porque Dios dice, todavía no tienes la madurez necesaria para ver realizada esa palabra. Todavía no eres el referente que yo quiero. Todavía no eres el ejemplo que yo quiero. Todavía no eres el hombre o la mujer que yo quiero. Todavía veo vestigios del hombre viejo, de la mujer vieja, del hombre de la vida pasada, de la mujer de la vida pasada. Todavía no veo el hombre o la mujer comprometida que quiero ver. Todavía no veo el matrimonio comprometido que quiero ver. Todavía veo ciertas quejas, todavía veo ciertas críticas, todavía veo que hay algunas áreas que me estás robando, que veo áreas que no estás conectado, veo áreas que no estás avanzando. Dios permite ciertas circunstancias. Ahora cuando empezamos a conectarnos a Dios, decimos, Señor, basta, no quiero estar más en esta situación. No quiero más estar, Señor, en el mismo lugar. No quiero estar más, Señor, estancado. No quiero estar más detenido. No quiero estar más frenado. Quiero de una vez por todas, como dicen los jóvenes, quiero ponerme las piletas. Señor, quiero realmente ponerme las pilas, comenzar a avanzar. Quiero ver tu palabra realizada. Dios dice, bendita sea la crisis, porque entonces ahora en medio de la crisis se activará el poder de la palabra y habrá un excelente y mayor peso de su gloria que se manifestará en tu vida, que se manifestará en tu casa, que se manifestará en tu familia, y verás, aleluya, lo que antes no podía ver, pero lo que yo ya te había prometido que ibas a ver. Señor, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta noche es poderosísimo. Porque muchas veces como pastores atravesamos muchas cosas que la gente no sabe. Mientras tú ves que la gente se pelea por tonteras, mientras muchos viven detenidos por tonteras, viven en una inmadurez,
viven frenados, no avanzan, se ofenden porque el pastor no lo llama, no lo visita. Y no lo estoy hablando porque gracias a Dios no me puedo quejar de los hijos que el Señor nos ha entregado, pero sí que lo hemos vivido y lo hemos pasado. Nos llevó tiempo consolidar la cosa. Pero sí siempre está aquel que se queja porque el pastor no lo visita, se queja porque el pastor no le manda un mensaje. Pero mi amado, tú no sabes lo que el pastor está pasando. Tú no sabes lo que el pastor le está atravesando. Y muchas veces dicen, no, pero el pastor salió a buscar a la oveja perdida. Bien lo dijiste, la oveja perdida. Porque el padre del hijo pródigo lo esperó en su casa, nunca lo salió a buscar. Y no salió a buscar la oveja descarriada, sino a la perdida, a la que no conoce el camino, a la que nunca conoció a Cristo. Sale a evangelizar, está hablando de salvación, pero no me voy a meter en eso. El tema es que muchas veces malinterpretamos la palabra para nuestra conveniencia, pero también para atacar a los ministros. Y no estoy aquí como defensor de ministros, pero sí que muchas veces tú no sabes lo que pasa a tu pastor, tu padre espiritual. Tú no sabes con la cosa que ellos lidian, con las cosas que ellos están atravesando. Y tienen que poner la mejor cara para orarte, para escucharte, para salir corriendo si necesitas algo, para escuchar que te peleaste con tu hermano, que estás disgustado con algo, para salir a pagar el alquiler si alquila un auditorio, para pagar el alquiler su casa si alquila su casa. Tienes que estar concentrado en un montón de cosas mientras la gente dice, ¿y dónde está el pastor? ¿Y dónde está el pastor? ¿Y dónde está el pastor? Y tú no sabes lo que los pastores pasan, tú no sabes lo que los ministros pasan. De hecho, mi amado, si a ti te atacan que eres congregante, imagínate a tu padre espiritual que te atacan por protegerte. Lo atacan por protegerte, lo atacan del simple hecho de que es tu padre, lo atacan porque es tu cobertura, lo atacan porque él te está abrazando. Esto es como cuando de pronto alguien está bombardeando la vida de alguien y hay otro que lo abraza así, cubriéndolo, protegiéndolo, y todo el bombardeo no lo toca a él porque los brazos lo están cubriendo y le pegan al que lo está cubriendo. Eso es un padre. Un padre abraza al hijo de tal forma que los ataques no le pegan. Siente los zarandeos, sí, siente la remoción de lo que está pasando, pero los ataques directos no le pegan a él, le están pegando a su padre. Y sin embargo no entiende muchas veces esas situaciones. Y no estamos aquí para, otra vez digo, defender los ministros, sino para contar el testimonio de lo que el Señor ha hecho con nuestra hija. Para los que no saben, el jueves 11 de junio hemos tenido a nuestra preciosa hija Isabela, la que ama a Dios, la hija de la promesa. Pero también su segundo nombre es Naisa, que significa milagro de Dios. Y hay algo que yo siempre comprendí desde que se me reveló el tema de la iniquidad por enseñanza, por búsqueda, por revelación y también por impartición. Es que los nombres ligan a los niños. Es que muchas veces yo digo, bueno, le voy a poner el nombre, mi nombre o el nombre del abuelo a mi hijo. Y yo lo que estoy haciendo es ligarlo al abuelo. Si de pronto el abuelo fue un desgraciado, mujeriego, borracho, y yo le pongo el nombre del abuelo, yo estoy maldiciendo a mi hijo para que viva lo mismo y potenciado. Viva lo mismo y potenciado. Ustedes recuerden que la iniquidad se potencia. Si el padre tomaba y se emborrachaba, el hijo ya no toma y se emborracha, sino también se droga. Si el padre fumaba, el hijo no solamente fuma, no solamente se droga, no solamente toma, sino que, vende, ponele. O sea, siempre la iniquidad, dice la Escritura, se va potenciando. ¿Qué se va? Potenciando, se va potenciando, se repite el mismo pecado potenciado. ¿Por qué? Porque dice que el espíritu se va, pero vuelve 7 peores, o sea, se va potenciando, cada vez va peor, cada vez va creciendo la maldad en las generaciones, va creciendo y se va repitiendo cosas. Entonces muchas veces sin darnos cuenta con los nombres ligamos a nuestro hijo. Ligamos a nuestras hijas. Si de pronto yo le pongo el nombre, le pongo el nombre de la abuela a mi hija y la abuela, vamos a decir que pasó angustia, sufrimiento, de pronto mi hija va a pasar lo mismo.
¿Por qué? Porque tiene una conexión. Por eso dice la Escritura que cuando el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová, se le presentaba en los matrimonios, específicamente al sacerdote de hogar, le decía: vas a tener a este niño, vas a tener un hijo, y le vas a poner por nombre. Y cada nombre tenía que ver con el propósito, tenía que ver con el llamado. De hecho, antiguamente los nombres Dios los daba, o sea, no existían, Dios los daba. Y conforme como Dios lo daba, es como el hombre lo fue catalogando. Este nombre de mujer, este nombre de varón. Pero sin embargo, Dios establecía esos nombres, no estaban en la mente de nadie esos nombres. Dios lo establecía conforme al propósito y al diseño que Dios había puesto sobre ese niño o sobre esa niña. Entonces, en esa búsqueda, de pronto Dios me entrega, hace 11 años atrás, voy a comentar antes que mi esposa agarre el mando. Hace 11 años atrás, antes de tener a mi hijo Israel, el Señor nos habla y nos dice: vas a tener dos niñas. Y la segunda niña no es que sea mejor que la primera, sino que la segunda niña portará potencialmente lo que tú tienes. Será como tus ojos, será la continuidad de tu legado profético y apostólico. Entonces eso nos quedó a mi esposa, nos quedó guardado en el corazón. Pasaron, imagínense, 11 años. Tuve a mi nena, la primera, que es una guerrera impresionante, donde también Dios ha soltado palabras extraordinarias y poderosas sobre ella. Pero esperábamos también el cumplimiento de la otra palabra. Tenemos 3 niños, tenemos un varón, una nena, un varón, y nos faltaba la nena. Y a mí me quedó en el corazón: vas a tener 2 niñas. Yo digo, bueno, la próxima tiene que ser la nena, porque Dios me dijo que iba a tener 2 niñas. Y entonces, cuando viajo a Colombia, estoy ministrando ahí en el ministerio Presencia Divina. Y luego que termino de ministrar, la pastora del lugar que me había invitado me ministra. Y ella me empieza a soltar una palabra profética poderosísima, una palabra extraordinaria de Dios. Y en eso me dice: yo veo que viene un bebé, de acá a 3 meses viene un bebé para tu casa, yo te doy un bebé, dice el Señor. Pero ese bebé no será un bebé más, él va a marcar como un antes y un después, tanto en tu vida, en tu matrimonio y en tu ministerio. Ella va a marcar, ese bebé va a marcar, nunca me habló si era nena o nene, pero me hablaba de que venía un cuarto niño. Ese niño va a marcar una nueva temporada, va a provocar un aceleramiento poderoso. Va a suceder cosas tremendas. Desde ahí va a haber como una expansión, como una aceleración. Yo voy a firmar tu llamado apostólico. Este bebé va a traer algo poderoso, que es como una aceleración. Y yo veo que muchas provincias y naciones se van a empezar a conectar contigo. Yo te voy a sorprender poderosamente, y se provocará después del nacimiento de este bebé, porque marca un nuevo tiempo. Yo, wow, poderoso, imagínense escuchar eso. Así que llego al hotel donde me estaba hospedando, quebrantadísimo, y empiezo a orar al Señor, a darle gracias. Padre, gracias, 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 Señor. Y el Señor me dice: recuerda que yo te dije 2 niñas. La que viene ahora es una niña, y le pondrás por nombre Isabela. Isabela. Y yo empecé a buscar qué es Isabela, y Dios me empezó a hablar. Y cuando empiezo a buscar, empecé a ver la hija de la promesa, la que ama a Dios, la amada de Dios, pero la que Dios promete. Y eso me impactó, porque yo digo, me la prometió hace 11 años. Literalmente es la hija de la promesa. Dios ya me había hablado de ella sin que esté en los planes de lo que iba a hacer con ella. Y ahora me volvió a hablar de ella. Entonces, cuando llego a mi casa, Argentina, llego a mi casa y le digo a mi esposa: tremendo, no sabe lo que me pasó, Dios me habló de esto. Y también me dijo que íbamos a tener un bebé más. Así que ponete a trabajar. Vamos a tener un bebé más. Y lo tomó en serio. No se puede reír porque tiene la cesárea. Y ahí empezamos el nombre Isabela. Y antes de que nazca,
2 semanas o 3 semanas antes de que nazca. El es el nombre de Naisa, que significa milagro de Dios. Empezamos a buscar con mi esposa y significa milagro de Dios. Y yo le digo literalmente, estos nombres van a hablar por sí solos, porque ella va a ser un milagro del Señor. Así que esté expectante, porque muchas veces, como le dije al principio, usted no sabe lo que como ministros pasan. Fueron 9 meses que estamos ahí orando al Señor, dando siempre gracias a Dios, pero todos los diagnósticos médicos eran contrarios, todos los diagnósticos médicos eran mal, y nosotros teníamos que estar en los mejores de edad, con la mejor cara, siempre a disposición de los hijos espirituales y naturales para sonreírles, para amarlos, para abrazarlos, pero internamente muchas veces había ganas de llorar, muchas veces había desolación, muchas veces había desgano, pero eso nunca lo hicimos notar. O sea, nunca la gente nos vio quejarnos de Dios, nunca dijimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? No, sino que siempre estuvo la convicción de lo que Dios había hablado, la convicción de lo que Dios había hablado. Y me emociono hasta las lágrimas, porque veo una vez más a Dios ser tan fiel. A Dios ser tan fiel y decirle siempre, Señor, nada de esto, nada de esto. Como el primer día que me hablaste. Como el primer día que me hablaste. Me dijiste, te amo tanto. Y yo dije, Señor, ¿cómo puede ser que me ames tanto? Haciendo tantas cosas que van en contra de ti. Pero el Señor siempre me vuelve a mostrar su fidelidad. Me vuelve a mostrar su amor incondicional y me vuelve a decir, mi palabra es la que te sostiene. Mi palabra es la que te sostiene. Jesús dijo algo de la mujer de Canaán. Al fe en toda la tierra, porque ésta, no conociéndome, creyó que yo podía hacer un milagro a la distancia. Eso es extraordinario. Cuando el Señor te ve un hombre, una mujer de fe, no importa cuál sea el pronóstico, tú tienes una palabra. Y yo le dije, Señor, tú me diste una palabra. Como lo dije con Israel, como lo dije con Luz y como lo dije con Amadeo en el Posada, lo volví a decir con Isabela. Tú me diste una palabra y no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo sé que lo vas a cumplir. Así que escúchate este testimonio que es poderosísimo para animarlos a avanzar, pero sobre todo para creer que lo que Dios habla siempre lo cumple, no importa lo que tarde, siempre lo cumple. Amén. Espero poder hablar. Es gratitud, ante todo. Gratitud porque cada vez estoy más convencida de que el nombre que Dios nos dio para nuestra casa ministerial se hace carne. La importancia de creer y de seguir experimentando que para Dios no hay cosa imposible. La verdad es que no me saques porque tenía ahí. Doy gracias a Dios por la fortaleza que nos ha dado en este tiempo. Y les puedo asegurar que no hubo un día en el que no esperaba este momento. Esperaba poder testificar el milagro que Dios había hecho en mi hija. Lo pensaba, lo practicaba en mi cabeza, sin saber cómo podía hacerlo, pero sabiendo que Dios iba a cumplir lo que nos había prometido. Recuerdo que nuestro proceso con Isabela comienza el 12 de diciembre, en la primera ecografía que hacen para medir la translucencia nucal, que se hace a las 12 semanas de embarazo, donde en esa ecografía los médicos determinan si es un bebé sano o es un bebé con problemas. Y recuerdo que en esos días Dios me hablaba acerca de Isaías 43, capítulo 2, donde dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Y cuando ustedes leen la palabra, de pronto parece cosa fácil o nos inspira seguridad, pero hay que estar y sentir que uno pasa por los ríos y muchas veces uno siente ahogarse, como dice mi esposo. ¿Cuántas veces quizá te pasó a ti el sentir que pasabas por una situación tan difícil y de pronto ver la mano de Dios y que se cumpla Isaías 43? Y recuerdo que cerré el año con esta palabra en la congregación, diciendo, aunque pasemos por situaciones adversas, Él promete estar con nosotros. Aunque sintamos el fuego arder, no nos vamos a quemar. Recuerdo que me hicieron esa ecografía, fuimos todos en familia, ya somos una familia numerosa, somos 6. Fuimos con nuestros 3 hijos y no hubo ninguna cosa negativa, solo la ecógrafa me pregunta si tenía problemas de presión alta, a lo cual respondí, nunca tuve problema de presión alta. Ella no me dijo nada acerca de los resultados de esa TN. Me vine a mi casa, uno tiende a googlear todo. Lo que observé es que estaba dentro de los parámetros normales, pero no me percaté de un paréntesis que tenía la medida de esa translucencia nucal, donde decía percentilo mayor a 95. A los 10 días aproximadamente voy a que me vea mi médica de cabecera, mi obstetra, la que me siguió todo el embarazo de Amadeo, por lo tanto la escogí para que me siga el embarazo de Isabela, que en ese momento no sabíamos el sexo. Y cuando ella me agarra la ecografía me dice, Romy, el bebé viene con problemas. Recuerdo que mi esposo había quedado en el auto porque yo le digo, es un control de rutina que ponían para que escuchara su corazón porque era un bebé de apenas 13 semanas en ese momento. Y cuando el bebé viene con problemas, lo único que recuerdo es que sentí como si algo hubiera caído sobre mí, pero mi mente me decía todo el tiempo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Estaba Marce Benítez, ahí que es enfermera, y esta doctora empezó a querer llamar a un doctor, que seguramente la gente de Mercedes lo conoce, yo gracias a Dios no tuve la necesidad de conocerlo, el doctor Agostini, y ella me decía, él es especialista en ecografías, él tiene que verte, tiene que... Empezaron a llamar, no pudieron comunicarse. Entonces yo le pregunto a ella, ¿a qué te referís cuando me decís que viene con problemas? Y ella me dice, cuando te dice que el percentilo es mayor a 95, te habla de un bebé que está al límite de riesgo, no solamente de ser un bebé con síndrome de Down, sino que es un bebé con riesgo de morir en tu vientre. Para mí el peor diagnóstico no fue que fuera un nene con problemas cromosómicos, sino que no llegara a tener un embarazo en término. Salgo de ese lugar porque, bueno, me hacen ir a verme con una doctora, me citan para a los 2 días siguientes para que me viera la doctora que es especialista en embarazos de riesgo, porque mi doctora en ese momento me dice, yo no me hago cargo de estas situaciones de embarazo, te derivo con esta doctora que es especialista en embarazos de riesgo y ella te va a saber decir qué hacer. Salgo de ese lugar con un nudo en mi garganta y lo único que hice al sentarme en el auto es decirle a mi esposo, me dijo que el bebé viene mal. Y salimos de ese lugar esperanzados porque nos quedamos más. La doctora me dice, le vamos a pedir que te dé otra orden porque todavía estás dentro de las semanas para que te vuelvan a hacer una ecografía de translucencia nucal y quizás se equivocó porque es raro que Romina Soto, que es la ecógrafa que hace la translucencia, no te haya dicho nada. Bueno, me quedé con esa esperanza de decir, me van a hacer otra y todo va a estar bien. Y pasaron los 2 días y vamos con mi esposo a que esta doctora nos viera. Recuerdo que ni siquiera me miró a la cara, solo me dijo por qué me habían derivado con ella y mi respuesta fue porque la TN salió un poquito elevada. Me pregunta, ¿tenés obra social? A lo cual respondo, no tengo.
me dice, bueno, tenés que hacerte una punción porque este bebé tiene síndrome de Down. Así, sin mirarme a los ojos, fue algo que para ellos calculo que será normal, pero para los que estamos desde este otro lado fue duro escucharlo. Y me dice, tenés que irte al Posadas porque allá hacen la punción. Y yo sabía que no quería arriesgar la vida de mi hija en ese momento a que pudiera algo ocasionarle un aborto. Y entonces yo le digo, yo no voy a hacer nada que pueda arriesgar la vida del bebé. A lo que ella me habla como diciendo cuál es la diferencia entre abortarlo y que sea un nene enfermo. Entonces me dice, haz lo que quieras, pero si algo te digo, yo no te vuelvo a atender, porque en este hospital no está la tecnología para que nazca un bebé en las condiciones que van a ser tu bebé. Algo que dice mi esposo es que sí tendemos como seres humanos a preguntarnos, cuando las cosas no salen como esperamos, o recibimos diagnósticos negativos, nos empezamos a preguntar humanamente en qué estamos errando. O por qué a mí, Dios, ¿por qué estás permitiendo que yo pase por esta situación? Y recuerdo que en mis reuniones con mis mujeres les he dicho, ¿y por qué no a nosotras? Si Jesús pasó todo lo que pasó, ¿por qué no a nosotros? Y nada, salimos del consultorio y empiezo a derramarme en llantos, diciéndole a mi esposo, ¿en qué estamos equivocándonos? ¿En qué estamos pecando? ¿Dónde está el problema? ¿Qué estamos haciendo mal? Vivimos para el servicio de Dios, vivimos las 24 horas para servir a Dios. ¿En qué le estamos errando? Somos temerosos de Dios. Y en ese momento mi esposo lo único que me dice, no seas como los discípulos. En un tono alto lo necesitaba. Necesitaba que él me hablara, sacudiera mi espíritu y me sacara de esa condición de encierro donde el diablo mediante palabras negativas te encierra y te bloquea y te hace creer que no hay esperanza, que lo que el hombre está diciendo puede más que la voz de Dios. Y necesitaba que él levantara su voz y me dijera, pareces los discípulos. Se llegó la madre, el padre. Y Jesús le dijo, esto es para que Dios se glorifique, tenemos una palabra. Parecía fácil de escucharlo o decirlo, pero solo Dios sabe lo que pasaba en mi interior. Recuerdo que llegué a mi casa, me postré delante de Dios, derramé mi corazón pidiéndole que no pasara ninguna de las cosas que me habían dicho. Llamé a mi madre espiritual, a mi apóstol, a Tere, a mis padres espirituales, llorando, contándole lo que me habían diagnosticado. Y ella enseguida me llamó, me dijo, Romy, poné tu mano en tu vientre, vamos a orar, vamos a cancelar todo diagnóstico médico. Porque hay algo que debemos entender. Podemos tener lo que tengamos, pero somos... La palabra nos dice que es necesario que oremos los unos por los otros. Durante todos estos meses, la gran mayoría de nuestros hijos espirituales no lo sabía. Mis padres, mis suegros, y no fue egoísmo. Fue decir, yo no quiero que nadie sentencie algo cuando yo tengo una palabra de Dios que es todo lo contrario. Siempre digo que a veces en el amor uno inconscientemente ata a las personas, aun cuando decimos, ay, pobrecita. Y no somos pobrecitos. El diablo quiere que seamos pobrecitos. Y a veces en el amor uno ata a las personas sin querer, o lo que dice mi esposo también, a veces juzgamos y creemos que lo que la persona está pasando es porque hizo algo malo. Entonces hablamos con nuestros padres espirituales, con nuestros apóstoles, los cuales sostuvieron mi vida en oración, con el profeta Ariel Zipán, con su esposa. Nuestros hijos, la gran mayoría espirituales, oraban por el embarazo y por los embarazos que había
sin saber lo que estaba pasando o lo que nosotros estábamos siendo procesados, con malas noticias. Y venía el Mejor es Dar, que hacemos a fin de año para la fiesta, siempre para llevarle mercadería a los más necesitados, ropa. Y yo llegué un jueves donde seleccionábamos ropa con las mujeres el día que me habían dicho que mi bebé venía mal, que iba a ser un nene enfermo y que en el peor de los casos no iba a sobrevivir. Y como dice mi esposo, fue lavarme la cara porque no tenía ganas de levantarme, no tenía ganas de ir a hacer nada. Y algo en mi interior me decía, esta no es la verdad, esta no es la verdad. Y estuve con las mujeres trabajando, salimos por mercadería en los supermercados, fue el aniversario de la iglesia, estar con la mejor cara. Sí recuerdo que el día del Mejor es Dar en la plaza, y seguramente la mayoría se debe acordar, estuve ausente. Estuve ahí en cuerpo, pero mi mente estaba en otro lado. Los que me conocen era preguntarme, ¿estás bien? Y era derramar mis lágrimas. Y no quería darle crédito a Satanás. Quería mantenerme en lo que Dios me había dicho. Fueron meses difíciles, porque si nuestros hijos de la casa pueden hablar, yo creo que la gran mayoría, ninguno se dio cuenta por lo que estábamos pasando, por lo que estábamos atravesando. El pensar, ¿y ahora quién me sigue en mi embarazo? ¿Quién va a seguir dándome órdenes para que haga los controles? Y ahí decidí volver de nuevo a mi médica y decirle, yo no creo que mi bebé vaya a ser enferma. Y gracias a Dios, Dios me la puso. Fue una mujer que fue de bendición durante todos estos meses, porque ella me dijo, Romy, yo jamás te diría de abortar. Hoy en un mundo donde te dicen, abortá, si no lo decías, abortalo. Si viene enfermo, abortalo. ¿Cómo vas a cargar con un chico enfermo? Ella me dijo, jamás te diría que abortes. De hecho, antes no existían estos tipos de ecografías. Y después de todo, si un nene enfermo no deja de ser tu hijo, ¿de qué te vale saber qué tipo de síndrome tiene? Porque la punción lo que hace es sacarte un pedacito de vello para saber cuánta alteración cromosómica tiene. Y no deja de ser tu hijo. Entonces mi esposo le dice, totalmente. Y como sea, lo vamos a amar. Ella me cuenta una experiencia personal de su familia, donde me dice, pasó con alguien muy cercano a nosotros, que todas sus ecografías daban que estaba bien, y hoy tenemos un sobrino con síndrome de Down, que es nuestra vida. A nosotros nos pasó como familia de mi sobrina tener todos los diagnósticos negativos y que hoy sea un nene súper sano. Solo digo que hay que pasar esa situación, y que me costó como mujer, me costó como mamá, y cuesta cuando no te queda otra que secarte las lágrimas y salir, y batallar y continuar. Fueron las fiestas, pasaron las fiestas, se vino el campamento de niños, trabajamos en el campamento de niños, con todo eso en mi corazón y en mi mente. Recuerdo que terminó el campamento de niños y al otro día yo tenía la ecografía del scan fetal, donde de alguna u otra forma eso respalda el primer diagnóstico o todo lo contrario, porque es donde muestran que estén todos sus órganos. Y nos acompañó Patri, mi hermana, que es la madrina de Isabela, y entro con mi esposo y lo primero que nos dice la doctora es, me empieza a girar para un lado y para el otro, no encontraba los órganos. Entonces me dice, salí afuera, comete algo dulce y volvé a entrar porque quiero examinarte bien. Pero algo nos dijo, ya saben qué es, porque hay algo que sí se le dio. Y era el órgano que identificaba el sexo. Y nos mira y nos dice, es una nena. Mi esposo afirmó con su cabeza emocionado, como diciendo, ya lo sabía. Luego cuando entramos,
a la media hora, estaban todos sus órganos. Todos sus órganos. Pero algo me dice ella, lo que veo es una manchita en el corazón del lado izquierdo, que si la ve tu doctora seguramente te va a hacer examinar, te va a mandar a algún cardiólogo infantil para que te hagan algo desde la panza. Cuando veo nuevamente a mi doctora, ella me dice, mirá Romy, si yo uno la primera ecografía, con esta ecografía me sigue dando el mismo resultado, porque los nenes con síndrome de Down tienen problemas en el corazón. Era seguir escuchando malas noticias, o mejor dicho, noticias que uno no espera, porque cuando vos estás esperando que te digan lo contrario, cada vez que te haces un estudio que te digan, ya está sana, ya está el milagro. Pero Dios quiso que esperáramos hasta el día de su nacimiento para ver el resultado. Enseguida comienzo a buscar un cardiólogo infantil para hacerme el ecocardiograma fetal, que me dijera qué problema tenía en el corazón, si es que lo tenía. Gracias a Dios el médico me dice, no veo que haya problemas, la sangre bombea, bombea bien, entra bien, está todo bien. Es contarles este testimonio porque es reconocer que cuando uno está aferrado a una palabra, podemos tener diagnósticos que vayan en contra de lo que Dios nos habló. Pero cuando uno permanece en esa palabra, entiende que quizás sintamos, como dije al principio, que nos estamos realmente ahogando en la situación. Solo Dios sabe las noches que pasé pensando, las noches que pasé orando. Recuerdo que un 31 de diciembre, el día de las fiestas, a las 5 de la tarde, me recosté porque en ese momento la verdad que ni ánimo de fiesta. Y siempre me gustó escribirle canciones a mis hijos. Previo a eso, en una reunión, mientras mi esposo predicaba, yo vi la cara de Isabel. Y la vi con ese turbante de moño rosa que hasta último momento no pude conseguir, gracias a mi hija Agus, que me lo fabricó ella a mano. Pero recuerdo que Dios me la mostró y yo lloraba en plena reunión, no por lo que mi esposo estaba diciendo, sino porque Dios me había mostrado que todo estaba bien. Ese 31 grabé una canción donde yo decía, te vi llena de vida, te vi llena de paz. Supe de tu condición, supe de tu perfección. En algún punto de tanta agonía durante todos estos 9 meses, sabía que Dios se iba a glorificar. Cuando llega el día de su nacimiento, solo oraba y le decía a Dios, glorifícate, glorifícate. No se trata de lo que nosotros podamos hoy contar, sino que en todo queremos dejar claro que la gloria es de Dios, que Él es el que hizo el milagro. Quizá fue para probar la fe, para pararnos de nuevo de este lado y decir, cree, no pierdas la fe en Dios, seguí creyendo, no permitas que el diablo te encierre en la situación que estás atravesando. No permitas que a tu alrededor cambie tu postura hacia Dios. No permitas que lo que otros puedan decir sea más fuerte que lo que Dios te habló. Si nos ponemos de este lado hoy, es para contarte que la palabra de Dios nos sostuvo, que no fue fácil, que me costó, que hubo noches que no dormí, que tuve miedo, que tuve que postrarme, que orar, que tuve que pedir ayuda,
para que me ayudaran a orar, para que mis brazos no caigan, que muchas veces no me sentí entendida por mi esposo porque su forma es otra, donde él no deja que las palabras penetren su mente, donde él no deja que nada lo desestabilice, y yo por ahí soy un poco más sensible. Y tuve que pedir, ayúdenme a orar, oren por mí, hoy no estoy bien, hoy me dijeron esto que es negativo. Y cada palabra me sostuvo. Agradezco a mis hijos espirituales, a los que están en el área de intercesión, a los que oraron sabiendo y a los que oraron no sabiendo, pero con la misma fe y con la misma seguridad ferviente. Ellos oraban por mi embarazo, oraban por el bebé que venía entre, la gran mayoría sin saber por lo que estaba pasando. Y yo en cada reunión, cada hora antes que ellos se juntaban a orar, los escuchaba orar y los escuchaba declarar que el embarazo estaba bien, que Dios guardaba a mi bebé en mi vientre. Y el día que nace Isa, al otro día le hacen los estudios donde la pediatra va, la pone abajo, le hace los actos de reflejo. Y estaba Patri, mi hermana, conmigo. Y ella me dice, responde a todos, porque levanta su cabeza, tiene mucha fuerza en la cabeza, responde a todo lo que le pedimos que haga. Eso significa que neurológicamente es una bebé súper sana. Entonces yo le digo, a mí me habían dicho que iba a ser una nena enferma. Me habían dicho que iba a ser una bebé con síndrome de Down. Si no me lo decís, me dice, no te creo. Sí, le digo, la translucencia nucal de ella salió alterada. No, me dice, la verdad que no te creo, es perfecta, es una nena re sana. Hoy cuando la llevo al control nuevamente estaba esta doctora y le comparte a la pediatra, a la doctora Jerónimo, y le dice, ella es la mamá que me contó que le habían dicho que la nena venía con síndrome de Down. Y nuevamente me vuelven a decir, está perfecta, está re sana. Y doy gloria a Dios por eso, doy gloria a Dios porque de verdad es así. Dios se ha glorificado en gran manera. Y algo que te quiero dejar es en Romanos 10, capítulo 11, que dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. No pierdas la fe, no pierdas la fe en Dios, no pierdas la fe frente a cualquier diagnóstico que puedan decirte, frente a cualquier palabra que otros puedan decir y puedan decretar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu herencia, sobre lo que Dios te ha prometido. No dejes que eso sea más fuerte que la voz de Dios. No dejes que eso sea más grande en tu vida que el Dios que te ha hablado. Dios nos prometió de antemano lo que iba a hacer con nuestra hija. Y tuvimos que luchar en la carne. Tuve que luchar en la carne. Tuve que luchar como le pasó a Abraham. Esperanza contra esperanza. La esperanza humana te dice que no va a vivir. La esperanza humana te dice que va a ser una bebé enferma. La esperanza humana te dice que en cualquier momento el bebé va a morir en tu vientre. La esperanza en Dios te dice todo va a estar bien. La esperanza en Dios te dice que para el que cree todo es posible. La esperanza en Dios te dice que el que en Él cree no va a ser avergonzado. Yo quiero expresarte en esta noche. No dejes de creer en Dios. No dejes de creer en su palabra. No dejes de creer en su promesa. La palabra de Dios ahí en el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todos estos meses yo tuve que cancelar cada vez que me hablaban, me decían algo negativo sobre la vida de Isabela, y yo tuve que decir con mi boca, no es así, va a ser sana. Y practicaba, se los confieso, practicaba y pensaba, cuando llegara este día donde yo iba a decir, Dios cumplió con su palabra, Dios
hizo el milagro en mi hija. Y los comparto con ustedes esta bendición de saber que Dios una vez más avergonzó al diablo, una vez más sorprende a la ciencia y una vez más su nombre es glorificado en mi casa, su nombre es glorificado en mi familia, su nombre es glorificado sobre la vida de mis hijos. Por eso como matrimonio nos atrevemos a decirte: no dejes de creer. Cree para ver la gloria de Dios, cree para ver su gloria, cree. Si tú necesitas ver un milagro, si tú necesitas ver a Dios obrar, la clave está en creer, la clave está en mantenerte firme en lo que Dios te ha hablado. ¿Cuesta? Sí cuesta. Hay que morir todos los días a nuestra humanidad, porque somos almáticos, porque somos sentimentales, porque las mujeres somos sensibles, pero necesitamos entender esto, necesitamos saber que para que Dios se glorifique no podemos desviarnos, no podemos olvidarnos de lo que Él nos dijo. En todo este tiempo, como dice mi esposo, no hemos dejado de servir, no hemos dejado de asistir personas, no hemos dejado de hablar de fe, no hemos dejado de entregarnos a Dios al 100%, porque algo entendimos: busca su reino y su justicia, lo demás Dios lo añade, lo demás Dios lo hace. El diablo querrá sacarte, querrá desenfocarte, querrá hacerte perder la fe en Dios, querrá tirado en una cama, sí lo querrá hacer. El diablo me decía: no te levantes, lárgate a llorar, es difícil lo que estás pasando. El diablo susurraba en mi mente: y vos vas a hablar de fe por lo que están pasando. Sin embargo, automáticamente el Espíritu Santo me decía: todo lo podés, vas a salir victoriosa de esto, van a salir vencedores en esto. Y hoy mi mayor gratitud, más que ver el milagro en Isabela, es poder compartirle a ustedes lo que Dios hizo, porque sé que esto traerá en ustedes una mayor fe. Hubo que esperar hasta verle. Yo le digo a mi esposo: estoy ansiosa por verle su cara, estoy ansiosa por verla. Si hay algo que me tiene ansiosa es que quiero verle ya la cara, porque Dios me la había mostrado, y tan perfecta como me la mostró, así Él la hizo. Por eso digo que más gozo me da compartirles este testimonio, porque sé que llegará a muchas personas. Y si estás desalentado, si estás pasando por situaciones de enfermedad, si te han diagnosticado algo negativo, si han hablado algo negativo, si estás pasando por situaciones donde parece que va en contra de la verdad de Dios, recordá esto. Recordá estas palabras que fueron las que me sostuvieron. Esta es la realidad, pero la verdad de Dios habla otra cosa. La realidad que estás viviendo es negativa, pero la verdad que Dios te habló es totalmente lo contrario. Su verdad es la que tiene que sostenerte. La verdad de Dios, el poder de Dios, lo que Dios te ha hablado, eso fue lo que nos sostuvo como familia. Llegamos a casa el día que me dieron el alta y mis hijos, mi hijo mayor ya tiene 10 años, él entiende. Y cuando llegamos, agradecimos como familia el poder estar juntos y el celebrar la vida. Donde había diagnósticos de muerte, celebramos la vida con el nacimiento de Isabela. Y mi hijo me dice, mi hijo mayor, porque mi esposo le dice: hijos, ¿ustedes sabían que nos habían dicho que Isabela iba a nacer mal? O en el peor de los casos, que no iba a vivir. No, dice mi hijo mayor, que es el que más entiende. Entonces él me dice: mami, cuando a vos te dijeron todo eso, ¿vos llorabas? Mucho, hijo, lloré mucho, pero hoy lloro de alegría y doy gracias a Dios, porque estamos juntos, porque Isabela está con nosotros, porque es sana y porque va a cumplir el propósito por el cual Dios la puso en mi vientre. Ella es Isabela, 5 días de vida, un milagro para que crean, un milagro para que se atrevan a creer en Dios. Gracias desde este en vivo a todos los que sabían y oraron, a los que oraron sin saber. Gracias a mis papás, a mis apóstoles, a Tere, a Julio, al profeta Ariel, a Luisa. Gracias por poner nuestros brazos.
Gracias por decretar, por declarar vida sobre mi hija. Gracias. Gracias a Dios ante todo. Y quería tener este espacio para contarles el testimonio, para decirle que Dios sigue probando nuestra fe. Dios sigue nuestra fe con el simple hecho de demostrarnos que su palabra es la que prevalece. Los bendigo. Una servilleta, por favor. Gloria a Dios. Una nueva. Es poderoso lo que el Señor hace cuando entendemos que Él tiene propósito, cuando entendemos que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos respalda. Cuando hay una palabra dada, es una bendición y realmente los animamos a que sigan creyendo, que la palabra Amén. sea la que los sostenga siempre. No duden cuando Dios les suelte una palabra. No duden, nunca duden de lo que Dios les dice, nunca duden, porque cuando Dios habla, Él lo cumple. Como decía mi esposa, solamente teníamos dos diagnósticos. Entramos en la cuarentena porque esto fue en diciembre y ya entramos en la cuarentena con estos dos diagnósticos. O nacía con síndrome de Down y moría porque acá en la ciudad que estamos no tienen el equipamiento para atender un bebé así, o se moría en el vientre. Eran los únicos dos diagnósticos. No había un diagnóstico esperanzador, no había un diagnóstico de luz, no había un diagnóstico que diga podemos ver, tenemos que esperar, vamos a ver qué pasa más adelante. No, eran dos diagnósticos: o se muere en el embarazo o nace con síndrome de Down, y por el riesgo de que ustedes están diciendo que van a hacer bien, se puede morir cuando nace porque no tienen el equipamiento en esta ciudad. Como papá quedamos como responsables, nadie nos quería atender en la ciudad más que la doctora Laurita, como dice mi esposa, que ella creyó en lo que nosotros le hablamos y le dijimos, creemos que ella va a nacer sana, y realmente ni siquiera murió ni nació con un síndrome. Hoy es completamente sana, los médicos no lo pueden creer. Hoy cuando mi esposa volvió a ir al hospital, la misma doctora decía, ella es la nena que decían que se murió, que tenía síndrome, y es totalmente perfecta, está totalmente sana. Así que Dios se glorificó poderosamente, vimos la mano de Dios en todos los en vivos. Nunca dejamos de hablar de fe, nunca dejamos de ver milagros, nunca dudamos tampoco, decimos cómo Dios pueda seguir haciendo milagros y nosotros tenemos todas noticias negativas. Seguimos saliendo en los en vivos, pudiendo quedarnos en nuestra casa, pasando este trance, dejando de hacer los mejores de dar por estos trances, pero sin embargo siempre seguimos creyendo, siempre seguimos con la actividad, siempre seguimos con los en vivo, declarando milagros, declarando fe todos los martes, viendo la mano de Dios manifestarse, y aun cuando apagamos la cara, cuando volvíamos a casa de nuestros mejores dar, cuando volvíamos de alguna oración, estaba ahí la noticia, no lo van a lograr, no van a poder, pero sin embargo la palabra de Dios seguía ahí manifiesta. La palabra de Dios, yo te lo hablé hace 11 años atrás, tu hija va a ser tus ojos, tu hija va a continuar. El legado que yo te he entregado, tu hija va a marcar, va a ser una expansión. En Colombia Dios me volvió a hablar de ella, y cuando la doctora dice es una nena, yo la miré a mi esposa diciendo, Dios me lo dijo, ya no hay duda, por más que me digan lo que me digan, ya está, Dios ya me habló de ella, Dios ya me dijo lo que ella va a hacer. Por más que veía a mi esposa llorar muchas veces en el cuarto, muchas veces con sus lágrimas, muchas veces con esas dudas, yo me aislaba, yo decía, Señor, tú me hablaste de ella, yo la voy a ver. Yo voy a ver tu gloria manifiesta, yo voy a ver tu palabra. Levantaste a mi hijo de la muerte, sanaste a mi otro hijo, sanaste a mi hija cuando entró al hospital, cuando todo dio un pronóstico adverso. Yo voy a ver una vez más tu milagro, yo voy a ver una vez más tu poder manifiesto, porque tú me lo dijiste, porque tú lo hablaste.
porque tú lo mencionaste. Y seguimos en Cada Vivo declarando, seguimos en Cada Vivo declarando fe, Amén. orando cuando los hijos querían hablar, estábamos siempre. Nunca la situación o las noticias negativas nos sacaron de la funcionabilidad que tenemos. Nunca nos confundimos. Nunca nos dejamos amedrentar, nunca dejamos que el diablo nos hable al oído. Siempre creímos en lo que Dios nos había establecido, siempre creímos en lo que Dios nos habló. Y muchas veces era predicar y parecía que me predicaba a mí mismo. Y seguía declarando, aunque se me caiga el techo encima, aunque me digan todo lo contrario. Yo sé quién es Dios, yo sé quién es mi Abba. Una vez más diré, Él es mi Abba, Él me lo dijo. Él me habló, Él me lo dijo. Y yo sé que así va a ser. Y cuando nació Isabela, y los médicos dijeron, salió todo bien, era como decir, Señor, gracias porque tú nos hablaste, gracias porque tú nos anticipaste. Fue como cuando Jesús le dijo a la viuda de Naín, dame acá tu hijo, que si él está en mis brazos va a tener vida. Por más que tú lo estés llevando en un cajón, va a tener vida. Mientras respiremos, seguimos creyendo en la palabra. Mientras respira, siga creyendo en la palabra. El Señor dijo algo en la Escritura a través de 2 de Crónicas 20:20. Cree en Jehová tu Dios y estarás seguro. Cree en los profetas y serás prosperado. Amén. Y hoy el Señor te está diciendo, cree en la palabra que Él te ha entregado. No dejes de creer mientras sigas respirando. Hay más de un ejemplo. Abraham estaba casi muerto con 99 años y siguió creyendo y vio la palabra cumplirse. Caleb tenía 80 años y siguió creyendo y vio la palabra cumplirse. Aleluya. Sara tenía 90 años, siguió creyendo y vio la palabra cumplirse. Cada hombre y cada mujer de Dios que marcó la historia siempre fue porque creyó en esa palabra. La palabra lo sostuvo, la palabra lo nutrió, la palabra lo alimentó. Y esta misma palabra hoy te la impartimos a tu vida, que no importa cuál es el pronóstico que te dieron, que no importa cuál sea la noticia negativa que te entregaron, que no importa cuál sea el diagnóstico que te entregaron, en el nombre de Jesús la palabra hoy te sostiene. La palabra hoy glorifica a Cristo en tu vida, glorifica a Cristo en tu matrimonio, glorifica a Cristo en tu casa, en tu familia. Hay más de una cosa por darle gloria a Dios, mi amado. Yo cuando escuchaba muchas veces a los hijos decir, no, porque estoy así, estoy así, y yo por dentro decía, ¿y yo cómo estoy? Pero yo seguía creyendo, y yo decía por dentro, Señor, despierta a los hijos espirituales, despierta a los hijos de la casa. Hay algo más, hay cosas más importantes por darle gloria, hay cosas más importantes por pelear, hay cosas más importantes por desear y conquistar. Aleluya. Yo te animo a que te muevas por el poder de la palabra, que los recursos no te detengan, Señor, que la enfermedad no te detengan, que las noticias negativas no te detengan. Dios quiere hacer un milagro en tu vida y quiere glorificar a Cristo en ti, quiere glorificar a Cristo en tu familia. Yo profetizo en el nombre poderoso de Jesús que Cristo será glorificado en tu casa. Amén. Sí, Cristo será glorificado en tu familia, Cristo será glorificado en tus hijos, Cristo será glorificado en tu matrimonio, Cristo será glorificado en tu matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús, Cristo será glorificado en tu ministerio. Yo lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús. Cristo se glorifica, Cristo se glorifica, la vida de Cristo se glorifica, aleluya, la vida de Yeshua se glorifica en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde estás, comienza a darle gloria, comienza a darle alabanza al Señor. Comienza a glorificar el nombre del Todopoderoso. Te adoramos. Aleluya. Comienza a levantar honra, alabanza. Señor. Aleluya, porque Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser glorificado. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Aleluya. Él es digno, Él es digno. Comienza a recibir el amor del Abba Padre. Sí, comienza a recibir el amor del Eterno. Comienza a recibir el amor de Dios ahí donde está.
Cree en Jehová y estarás seguro. Cree en los profetas y serás prosperado. Sí, Cree en el espíritu de la profecía y serás prosperado. Hoy la palabra se hace vida. Hoy la palabra es la que te sostiene. Hoy la palabra es la que te nutre. Hoy la palabra es la que te alimenta. Hoy la palabra es la que levanta tu casa. Hoy la palabra es la que se activa en tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro una apertura sobrenatural sobre tu hogar. Todo espíritu de enfermedad se desprende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro vida junto con mi esposa sobre los niños. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte queda anulado. Señor, en el nombre se quebranta en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Desatamos vida en los hogares. Vida en las familias, sí, Señor. Vida en los ministerios, vida en los matrimonios, vida en los hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de vida, Jesús. Vida. Sí, Señor. Vida. Sí, Señor. Vida. En el nombre de Jesús, del norte, el sur, el este y el oeste, sopla vida sobre tu casa. Sí, Señor. Sopla vida sobre tu hogar. Sí, Señor. Impartimos lo que recibimos. Impartimos lo que recibimos. Impartimos milagros. Declaramos que se revierten los diagnósticos médicos. Padre, en el nombre de Jesús, avergüenza una vez más el infierno. Avergüenza una vez más el enemigo. Avergüenza la ciencia una vez más y glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. ¿Cómo no te vamos a creer? ¿Cómo vamos a tener más miedo a un virus que a ti? Señor, si hay alguien que te tememos es a ti, a ti te tememos. ¿Cómo no te vamos a creer? ¿Cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no te vamos a glorificar? ¿Cómo no te vamos a honrar, Señor? Si en cada camino, en cada paso tú estás, en cada palabra tú te haces presente. Aleluya, sí, Señor Santo. ¿Cómo no vamos a creer? Gracias, Señor. ¿Cómo no vamos a hablar de fe? ¿Cómo no vamos a soltar milagros y sanidades? ¿Cómo no vamos a creer en el poder de la palabra si es algo que vivimos? Si es algo que experimentamos. Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Declaro en el nombre de Jesús el poder de la vida. En el nombre de Jesús. El poder de la vida sobre tu hogar, sí, sobre tu casa, sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Y si había desgano, y si había tristeza, y si había soledad, en el nombre de Jesús se desarraiga. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Porque somos hijos agradecidos. Gracias, Señor. Hijos agradecidos. Gracias, Señor. Piedra de testimonio para ti y nuestras generaciones. Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Te honramos y te adoramos esta noche. Gracias, Señor. Y declaramos, Señor, que esta noche escucharemos de muchos milagros que tú comienzas a hacer en los hogares, que tú comienzas a hacer en las familias, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Y amén, aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús e impartimos esta palabra en tu vida, Señor. En tu casa, en tu familia. Sellamos con anillo de sellar este tiempo sobre tu hogar. Declaramos que la vida se hace presente de Cristo en tu casa. Sí, Señor. Y que lo que parecía imposible se vuelve posible. Creo que la clave de esto es no solamente tener fe, sino ser agradecido a Dios. Ser agradecido a Dios. Porque cuando nos dijeron, o nace con un síndrome y se muere, o en el vientre se muere, nosotros dijimos, Señor, así nazca con un síndrome, la vamos a amar porque es nuestra hija. Porque tú nos das la oportunidad de ser padre de nuevo, pero no permitas que muera. Suelta vida sobre ella. Amén.
Y creo que ese agradecimiento provocó el milagro, la adoración profética, llamar lo que no es para que sea y dar gracias a Dios, dando vida a lo que para los médicos estaba muerto. Porque aún desde el principio del embarazo vino un evangelista, recuerdo, de nuestra iglesia, el evangelista Ricardo Ibáñez, y le soltó una palabra a mi esposa y le dijo: han querido secar tu vientre, han querido matar el fruto de tu vientre, han trabajado con tierra de cementerio para matar el fruto de tu vientre, pero hoy Dios le está dando vida, y Él le está dando vida y sanidad. Y eso fue clave, porque creo que en cada paso el Señor movió a las personas correctas, a las personas necesarias para establecer algo poderoso y necesario. Y hoy podemos ver a Isabel Anaiza, la amada y la promesa de Dios, el milagro de Dios personificado, para la gloria de Dios, y sabemos que ella será una poderosa profeta. El Señor nos habló, donde sacudirá las naciones. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. No dejes de creer, no dejes de confiar en la palabra. Si quizás hubo discusiones en tu matrimonio, si quizás el enemigo te quiso distraer, te quiso frenar con tonteras, con detalles, dígale: Señor, perdóname, perdóname, porque esto no puede robarme la gloria. Señor, esto no puede robarme la paz. Esto no puede, esto no puede. Que hoy podamos decir como el apóstol Pablo: sean imitadores de nosotros como yo soy de Cristo. Nunca dejamos de creer, nunca dejamos de soltar palabras, nunca dejamos de orar, nunca dejamos de soltar fe, nunca dejamos de soltar sanidad, aun cuando a nosotros nos decían todo lo contrario. Amén. Nos volvimos, y en cada secreto y en cada momento estábamos abrazados con el Padre. Así que Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús, y nos volveremos a ver el domingo a las 19 horas en el altar familiar. Amén. Márquese ahí Romanos 10:11. En el que en él cree no será avergonzado. Amén. Crea en Dios y le aseguro que Dios se va a glorificar de manera poderosa. Ahí la madrina me decía: canta la canción de Isabela. A ver si me la acuerdo. Dice: ¿Para qué te apago acá? y te vi antes de conocerte, te soñé aún sin ni siquiera verte, supe de tu perfección, supe de tu inmenso amor. Venías cargada de todo el amor, venías con todo lo que Dios nos prometió. Sos mi regalo, mi bella princesa, sos mi regalo, el que Dios me dio. Por eso te vi tan llena de vida, por eso te vi llena de paz. Tus ojos me miraron, no fue una ilusión. Tus ojos me miraron, fue la confirmación que contigo venía la paz, que contigo venía el amor. Supe de tu perfección, supe de tu inmenso amor. Venías cargada con todo el amor, venías con todo lo que Dios nos prometió. Sos mi regalo, mi bella princesa, sos mi regalo, el que Dios me dio.
Los bendigo. Bendiciones para todos. Los amamos. Firme y adelante. Hasta el domingo a las 19 horas. Bendiciones.